En 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 12, hay una frase que ha causado mucha confusión. Varias personas nos han preguntado sobre el significado de la frase el día de la visitación. ¿Cuál es este día de la visitación? ¿Será el día final cuando Dios juzgará al mundo? ¿Será la destrucción de Jerusalén en el año 70, como dicen algunos? ¿Será otro día específico en la historia del mundo? ¿Cuál es el día de la visitación? El día del juicio final tiene que ser rechazado porque en aquel día nadie tendrá la oportunidad de arrepentirse y glorificar a Dios si no lo ha hecho durante su vida. Es completamente antibíblico pensar que Dios irá a dar la oportunidad para salvarse a los incrédulos en el día final. Aquel día está designado para la bendición y la maldición, pero no va a ser una oportunidad para que los impíos se salven. Algunos creen que está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Esto es difícil porque la primera carta de Pedro es dirigida, según el versículo 1 del primer capítulo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos cristianos no estaban en Jerusalén, al contrario, habitaban lejos de Judea. Los que apoyan este concepto acuden a Lucas capítulo 19 y el versículo 44, que es el otro texto en el Nuevo Testamento que habla del día de la visitación. Pero creo que una consideración más detenida de Lucas capítulo 19 y el versículo 44 mostrará que la idea es muy diferente. Empezando en el versículo 28 de Lucas capítulo 19, la Biblia relata la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. En esta ocasión, Cristo fue recibido por una mayoría como el Rey y Salvador de Israel. Pero algunos en la ciudad no lo recibieron con agrado. Leamos empezando en Lucas capítulo 19 y el versículo 41, la reacción del Señor al ver la ciudad. La Biblia dice en Lucas 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjese bien, que la tristeza de Cristo fue causada porque Jerusalén no había conocido la paz que Él le ofrecía en ese día de su entrada triunfal. Él lo llama tu día. Luego habló de la destrucción que vendría sobre la ciudad, la destrucción cumplida en el año 70 después de Jesucristo. La causa de aquella destrucción era que no había conocido su día de salvación, el día cuando el Salvador y Rey había visitado y ofrecido su salvación. Así que es un día oportuno para recibir la bendición de Dios. Lo que el apóstol Pedro está diciendo en 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 12 es que los cristianos deben vivir de tal manera que cuando los gentiles tienen la oportunidad amplia de recibir la salvación del Señor, no la rechacen por causa de un mal ejemplo de los cristianos, sino que acepten la oferta de Dios y glorifiquen al Señor al considerar las buenas obras de ellos. Así que el día de la visitación
no es un día específico en la historia. Para los ciudadanos de Jerusalén, era aquel día durante la vida de Jesucristo, cuando Él entró en la ciudad sentado sobre un asno como Rey y Salvador. Es un día en la vida del hombre o de la humanidad, cuando el amor de Dios es manifestado maravillosamente a nosotros, ofreciéndonos la salvación. El punto del apóstol Pedro es que no debemos permitir que alguien rechace tal oportunidad para la salvación debido a nuestro mal ejemplo. En conclusión, el día de la visitación es el día de la bendición del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice en Éxodo capítulo 3 y los versículos 16 al 17 que la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto era el día de la visitación. El texto dice, Éxodo 3, 16 al 17, Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Para aquella generación de los judíos, ese era el día de la visitación. La Biblia dice también en Salmos 106 y el versículo 4, Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. También está escrito acerca de Jesús en Lucas capítulo 1, versículos 68, 78 y 79. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Después de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, dijeron de Cristo que era un gran profeta. La palabra de Dios dice en Lucas 7 y el versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7, 16. En Hechos capítulo 15 y el versículo 14, Jacobo dijo que la predicación del evangelio a la casa de Cornelio por Simón Pedro era un día de la visitación de Dios para los gentiles. La Escritura dice en Hechos 15, 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. En resumen, hemos visto que la idea de la visitación del Señor a un pueblo ha sido aplicado a la liberación de los israelitas de Egipto, un día de salvación para el salmista y su pueblo, el nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador del pueblo, la venida del gran profeta Jesucristo al pueblo de Israel, la entrada triunfal del Rey y Salvador Jesucristo, y la predicación del Evangelio por primera vez a los gentiles en la casa de Cornelio. De todo esto podemos llegar a la conclusión que el día de la visitación es un día en que Dios ofrece de una manera maravillosa sus bendiciones eternas a ciertas personas. Ahora volvamos a leer nuestro texto en 1 Pedro 2, 11 al 12, para que tengamos en mente una vez más la importancia de nuestra vida diaria en cuanto al destino de las almas perdidas que viven y trabajan alrededor de nosotros diariamente. La Biblia dice, Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis
de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Ha pensado usted, hermano en Cristo, en la importancia de lo que usted dice y hace, y de las actitudes que usted muestra en la presencia de los que no son miembros de la Iglesia del Señor? ¿Ha considerado que su ejemplo podría impedir la salvación de un alma? Con seriedad y entendimiento debemos arreglar nuestra vida y vivir siempre sujetos a las instrucciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Mi amigo que nos escucha, ¿de quién seguirá el ejemplo usted? ¿De los de Jerusalén, que no conocieron a su Salvador cuando les visitó? ¿O será usted como los de la casa de Cornelio, que obedecieron los mandamientos del Evangelio y siendo bautizados, recibieron la salvación que el Señor ofrecía en su visita maravillosa a aquella casa? El día de la visitación del Señor a su casa puede ser cualquier día en que usted acepte su llamamiento a través de su palabra, la Biblia. Esta es la manera en que Dios le va a visitar a usted. Aún lo está visitando ahora en esta misma oportunidad por medio de estas ondas radiales. Estamos llegando a usted con el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Dios le está visitando. ¿Cuál será su respuesta? ¿Cuál ejemplo seguirá? ¿Será como aquellos judíos que rechazaron al Señor en el día de la visitación y causaron que lágrimas cayeran de sus ojos? ¿O será como los de la casa de Cornelio, que obedientes causaron gran regocijo en el cielo y en sus propios corazones cuando recibieron al Señor en el día de la visitación?